Hola, en este tutorial de After Effects os vamos a explicar paso a paso las técnicas y herramientas que se necesitan para crear este tipo de animaciones 3D, al estilo Imangazi. Por aquí os pongo un ejemplo de lo que vamos a aprender en este tutorial. ¿Sabrían decirme cuál es la ciudad más poblada del planeta? Efectivamente, hablamos de Tokio y tiene aproximadamente 37,5 millones de habitantes. Casi nada. Venga, pues empezamos con el tutorial. Lo primero, voy a importar estos archivos con dos siluetas de ciudades, que las podéis descargar totalmente gratis en Freepik. Le damos a importar y ahora vamos a crear una nueva composición que se va a llamar Principal, de 1920 x 1080, 24 fotogramas y con 20 segundos sobra. Ahora con clic derecho vamos a crear una capa de formas que nos va a servir para hacer estas pantallas que se veían en el vídeo, las pantallas estas que teníamos en primer plano, y le vamos a agregar un rectángulo y un relleno. Y ahora aquí en trazado de rectángulo desactivamos esta cadena para modificar estos valores por separado. Aquí le vamos a poner 540 y en este de aquí 300. Ahora la redondez de los vértices le vamos a poner 50, me gusta cómo queda. Y esta capa la vamos a renombrar y la vamos a hacer 3D. Si no veis este icono, con F4 lo desplegamos. Ahora con clic derecho de nuevo vamos a crear un sólido, que va a ser el suelo, con estas dimensiones. Y el color yo le voy a poner este, si queréis copiar el código o le podéis poner el color que más os guste. Lo voy a pasar por debajo y también lo voy a hacer 3D. Con la tecla R desplegamos la rotación y aquí en X le vamos a poner un valor de 90 grados. Y ahora con la tecla P, aquí en el eje Y, la vamos a mover hacia abajo. Le vamos a poner aquí un valor de 910. Y ahora vamos a activar dos vistas. Vais a ver que durante el tutorial voy a estar continuamente cambiando entre una vista y dos vistas. Y también voy a estar cambiando la posición de la cámara. De todas formas, si os perdéis en algún paso, escribidme en los comentarios que entre todos lo solucionamos. Bien, ahora esta capa la vamos a mover en el eje Z hacia atrás, le vamos a poner aquí 960 píxeles. Y ahora con ella seleccionada le vamos a poner un efecto que se llama CC Reptile. Y estos valores pues los vamos a modificar de esta manera. Y estos valores pues les vamos a poner entre 4000 y 5000 a cada uno para expandir los píxeles. Aquí en el Expand Down, aquí no hace falta. En este de aquí sí, entre 4000 y 5000. De todas formas, más adelante si fuese necesario, venimos aquí al efecto por si tenemos que modificar algún valor, sin problema. Y de Repeat lo cambiamos a un Fold. Y ahora esta capa con Control D la duplicamos y le cambiamos el nombre. Se va a llamar cuadrícula. Y le vamos a poner el efecto que se llama así. Y con esta perspectiva activada, lo vamos a ver perfectamente lo que estamos haciendo. Aquí vamos a cambiar de punto del borde a anchura del regulador. La anchura se la ponemos en 100 y este valor de 5 lo dejamos como está. ¿Vale? Genial. Ahora lo siguiente, venimos al panel de proyecto y vamos a traer esta ciudad, que la vamos a poner por aquí encima de momento. La convertimos a 3D y con la herramienta Pan Behind le vamos a poner el punto de ancla en la parte de abajo. Y si tenemos activada esta casilla se hace de manera automática. Pero tenemos que tirar del punto de ancla cuando nos aparezcan las tres letras X, Y y Z. Porque por aquí no valdría, ni por aquí. Nos tienen que aparecer las tres letras. Y lo vamos a poner justo ahí debajo. Perfecto. Y a esta capa le vamos a poner un relleno.
Y el código del color es este si lo queréis copiar. Y si no, le podéis poner el que queráis. Ahora con la tecla P la vamos a enviar hacia el fondo. Le vamos a poner aquí un valor de 1500 píxeles. Y aquí la tenemos. Y ahora en el eje Y, pues aquí le vamos a poner un valor de 920. De manera que vamos a formar como una especie de escuadra entre la silueta de la ciudad y el suelo. Vale, genial. Ahora esta ciudad con la tecla S la vamos a escalar un poco. Le vamos a poner un valor de 130. Y ahora sin movernos de donde estamos, con clic derecho, vamos a crear una luz. Esta luz va a ser de tipo punto con una intensidad de 100 y dejamos activado el proyecta sombras. Así como viene. Le damos a aceptar y ahora en este visor de la izquierda pues vamos a posicionar la luz. Aquí en el eje Z la movemos por aquí. Si desplegamos la posición lo podemos hacer de manera más precisa. Aquí le vamos a poner 960. En el eje Z 2680 y ahora en el eje Y la vamos a mover hacia arriba. Le vamos a poner aquí un valor de menos 730 píxeles. Le pongo estos valores porque después de haber estado haciendo algunas pruebas, estos son los que mejor me han funcionado. Pero podéis investigar con la luz y ponerla donde más os guste. Ahora la capa ciudad, desplegamos aquí y en opciones de material tenemos que desactivar el acepta luces, lo desactivamos. Y aquí proyecta sombras, lo tenemos que activar. Y fijaros que ya está proyectando sombras sobre el cielo. Sobre el cielo no, sobre el suelo. Y en la capa de la pantalla vamos a hacer lo siguiente. No queremos que proyecte sombras, pero tampoco queremos que le afecte la luz. Entonces venimos aquí a las opciones del material y desactivamos el acepta luces. Genial. Esta capa de la pantalla le vamos a aumentar el tamaño a 140. Ahí está. Y ahora con control D la vamos a duplicar y esta se va a llamar contorno. De momento esta la voy a desactivar. Y a la capa contorno le voy a quitar el relleno y le voy a añadir un trazo. Y aquí el grosor del trazo se lo voy a poner en 2, como estaba. Y el color, pues con el gotero voy a seleccionar el mismo color de los edificios. ¿Vale? Seguimos. Ahora la capa de la pantalla la volvemos a activar. Y para crear ese desenfoque que veíamos en el ejemplo, que todo lo que está detrás de esta capa se ve desenfocado, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que activar este icono, el de convertir a capa de ajuste, de manera que esto deja de ser una capa de forma y pasa a ser una capa de ajuste, y todos los efectos que pongamos en ella van a afectar a las capas que haya por debajo. Y el primer efecto va a ser el de desenfoque de cuadro rápido, que en inglés es Fast Box Blur. Y ahora aquí el radio del desenfoque pues lo vamos a aumentar hasta 30. Y fijaros que todo lo que hay detrás de esta capa se va a ver desenfocado. Con control Z la voy a poner donde estaba, que si no la liamos. Ahora con clic derecho vamos a poner un sólido, que va a ser el fondo, con el mismo color. Lo ponemos por debajo y este fondo no lo voy a hacer 3D ni nada, lo voy a dejar como está. Y ahora en la capa de la pantalla le vamos a poner otro efecto, que se llama niveles. Hacemos doble clic y ahora esta pequeña palanca que se ve aquí la vamos a mover hacia la izquierda, pero no mucho, porque si no vamos a quemar la imagen. Más o menos por ahí puede valer. Esto es para darle un poquito de luz a todas las capas que haya por detrás. ¿Vale? Seguimos. Ahora con la herramienta texto vamos a escribir aquí lo que queramos. Yo voy a poner suscríbete. Le voy a centrar el punto de ancla y esta capa
me vengo a ventana, alinear y la ponemos en el centro de la composición. Y ahora la vamos a convertir a 3D. Y la voy a hacer un poco más pequeña, que está muy grande. Y si os habéis fijado, ha cambiado el color a negro. Eso es porque tenemos que venir también a las opciones del material. Y aquí tenemos que desactivar el acepta luces. Ahí está. Y el texto lo vamos a poner con estas dos capas. Y la vamos a pintar del mismo color. Para saber que las tres son del mismo grupo. Bien, pues es la hora de crear la cámara. Con clic derecho, venimos a nuevo y vamos a poner una cámara de 28 milímetros y en este caso de 2 nodos. Y ahora con la tecla P, aquí al principio, vamos a marcar un keyframe. Nos vamos al segundo 3, por ahí, y vamos a marcar otro. De nuevo nos venimos al que tenemos aquí al principio, en la línea de tiempo, y le vamos a poner estos valores. Aquí le vamos a poner 2000, esperar que voy a activar dos vistas para ver mejor cómo se va moviendo la cámara. En este visor de aquí voy a poner una vista frontal. Y esta de aquí es la cámara. Ahora la posición en Y, pues la voy a bajar. Le voy a poner aquí un valor de 0. Y este visor de aquí lo voy a poner en cámara activa. De manera que tenemos como una vista desde la parte de arriba. Y aquí le vamos a poner menos 1400. Y ahora en este keyframe, aquí en este valor le vamos a poner 1080 y estos dos los dejamos como están. Ahora los seleccionamos y con F9 los suavizamos. Y en el editor de gráfico le vamos a dar esta forma a la curva. Este por aquí y este manejador por aquí. De manera que tenemos esta pequeña animación. Vale, perfecto. Ahora en este visor vamos a poner una vista superior. Y fijaros, este es el trayecto que hace la cámara. Pero para que no se vea tan lineal, vamos a venir aquí a la herramienta pluma, mantenemos aquí pulsado y seleccionamos la que se llama convertir vértices. Seleccionamos los dos keyframes y este de aquí lo vamos a mover hacia abajo para darle un poquito de curva a la trayectoria de la cámara. Y este de aquí, pues más o menos por ahí. Vale, vamos a ver qué tal se ve ahora. Pues mucho mejor. Vale, seguimos. Ahora en este punto, con clic derecho, vamos a poner un nulo. Lo hacemos 3D y la cámara la vinculamos a él. Y ahora la ciudad, con control D la duplicamos. Y desplegamos la posición. Y la vamos a enviar hacia la izquierda, aquí en el eje X. Le vamos a poner un valor de menos 960 píxeles. Y aquí la tenemos. Ahora venimos al panel de proyecto, seleccionamos la otra ciudad y con esta seleccionada y con la tecla Alt presionada la vamos a sustituir por esta. ¿Vale? Genial. Ahí la podemos ver. Ahora en este nulo desplegamos la posición y marcamos un keyframe y 70 cuadros hacia adelante. Si tenemos pulsada la tecla mayúscula y con la otra tecla de avanzar página contamos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en este punto vamos a buscar esta ciudad. Y como sabemos cuál es el valor exacto, le vamos a poner aquí 960 y se nos va a quedar justo enfrente. Vale, perfecto. Ahora seleccionamos estas tres capas, que son la de la pantalla y la del texto. Con control D las duplicamos y las vamos a poner por aquí debajo. Le vamos a cambiar también el color. Por ejemplo, un naranja. Y ahora, con clic derecho, vamos a crear un nulo.
lo hacemos 3D y lo ponemos también encima de estas 3 capas para saber que pertenece a este grupo. Y lo vamos a pintar del mismo color. Y ahora estas 3 las vamos a vincular al nulo. Nos ponemos aquí al inicio para verlo mejor y con la tecla P desplegamos la posición y vamos a mover la copia de la pantalla que hemos hecho hacia la derecha. Le vamos a poner un valor exacto de 1920 píxeles. Seleccionamos las 4 de nuevo, con control D las volvemos a duplicar y las ponemos por aquí encima. Y les cambiamos el color. Y ahora en el nulo, con la tecla P, pues lo vamos a mover hacia el otro lado. Aquí le vamos a poner un valor de 0. Si queréis, aquí podéis desactivar el texto. Y en esta igual. Aunque si queréis escribir algo, lo dejáis. Yo en esta lo voy a desactivar también. Los vamos a duplicar una vez más con control D y los vamos a poner por aquí arriba. Y el color, pues un amarillo. Y ahora el nulo, tecla P. Y aquí le vamos a poner un valor de menos 960 píxeles. Y fijaros dónde se nos ha ido. Ahora en esta última pantalla sí que voy a activar el texto. Aprovechando que tenemos esta vista de la composición, vamos a venir a la ciudad, a esta de aquí, a la ciudad 2, no, a esta de aquí. Y le vamos a poner un efecto. Bueno, le vamos a poner el efecto que le hemos puesto antes a otra capa, que se llama CC Reptile. Y solo se lo vamos a expandir hacia la izquierda, hasta que llegue al final de la composición. Hemos dicho hacia la izquierda. Y ahí lo podemos ver. Vale, genial. Y aquí lo dejamos como está en repeat. Y si nos fijamos por aquí, vemos que al suelo todavía le falta un poquito para llegar hasta el final. Pues nada, venimos aquí a la capa suelo y expandir hacia la izquierda, pues solo aumentamos un poco hasta cubrir totalmente la zona. Por ahí. Y vamos a hacer lo mismo con la cuadrícula. Aquí en expandir hacia la izquierda, pues lo aumentamos también un poquito. ¿Vale? Esto está quedando genial. Ahora nos venimos aquí al nulo, seleccionamos estos 2 keyframes, con F9 lo suavizamos y le vamos a dar esta forma a la curva. Este manejador lo ponemos por aquí y este aquí. Y ahora en esta parte vamos a volver a activar 2 vistas y este visor lo ponemos en vista izquierda. Y para que las 2 capas de las ciudades no estén en la misma posición, vamos a seleccionar la que tenemos aquí abajo y aquí en el eje Z, en lugar de 1500 le vamos a poner 1530 y fijaros aquí, ya las tenemos un poquito separadas. ¿Vale? Ahora, estando en este keyframe, con clic derecho vamos a crear otro objeto nulo. Lo hacemos 3D también y con la tecla P lo tenemos que traer al centro de la composición, que fijaros dónde lo tenemos. Y como ya sabemos cuál es el valor exacto, le vamos a poner menos 960 y se nos va a colocar aquí delante. Marcamos la posición y este nulo lo tenemos que vincular al nuevo. Y ahora 50 cuadros hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a animar el eje Z. Y le vamos a poner aquí un valor de 750 píxeles. Y ahora, para que la pantalla no nos moleste, nos situamos en esta parte y venimos al nulo de este grupo. Con la tecla P desplegamos la posición, marcamos un keyframe y ahora en este de aquí, pues la vamos a subir hacia arriba. Le ponemos aquí un valor de 0. Lo seleccionamos, con F9 lo suavizamos y le vamos a dar esta forma a la curva, a este manejador, hacia la derecha del todo. Y este le vamos a dar aquí una influencia pues
de 80%. Y estos dos, con F9 los suavizamos también y le vamos a dar esta forma a la curva. Este manejador por ahí y este por aquí. Y para que la animación no se le quede clavada al llegar a este keyframe, fijaros que al llegar ahí se queda parada. Vamos a hacer lo siguiente, nos ponemos justo en esta parte y este lo vamos a mover un poco hacia la derecha, más o menos por ahí. Y sin mover el cabezal aquí en la línea de tiempo, vamos a marcar otro keyframe. Ahora este ya lo podemos hacer hacia la derecha un poquito más. Lo ponemos por aquí. Seleccionamos los tres, con F9 lo suavizamos y le vamos a dar esta forma a la curva. Aquí hacemos doble clic y activamos la casilla de continuo. Y ahora le vamos a dar esta forma. Más o menos por ahí. Y este... ahí está. De manera que así va a ir perdiendo velocidad poco a poco. De manera que ahora ya no se va a quedar parada al llegar a este keyframe, sino que va a seguir perdiendo velocidad cada vez más despacio hasta que ya al final se queda en 0. Nos vamos a posicionar en esta parte. Seleccionamos estos tres y estos dos. Nos hacemos 10 cuadros hacia atrás y los ponemos aquí para que antes de que termine esta animación comience la siguiente. Y de esa manera el movimiento de la cámara se ve mucho más orgánico. Ahora nos vamos a posicionar aquí en el último y con la herramienta texto vamos a escribir aquí Tokio. Le centramos el punto de ancla y la tipografía que he utilizado se llama Oswald. Y ahora esta capa la vamos a convertir a 3D y la hemos vuelto a perder. La tenemos aquí. Con la tecla P la vamos a traer justo enfrente de la cámara, menos 960 píxeles. Y ahora aquí en el eje Y la vamos a bajar por ahí. Y para que no le afecten las luces tenemos que hacerlo de antes. Venimos aquí a las opciones de material y el aceptar luces se lo desactivamos. Ahí está. Ahora activamos dos vistas y aquí en el eje Z desplegamos la posición. En el eje Z le vamos a poner al texto, si esta capa estaba 1500 píxeles, que es esta ciudad, y la de detrás está 1530, la vamos a poner entre medias, pues a la capa del texto le vamos a poner aquí 1515 para que se quede entre medias. Ahí lo tenemos. Y ahora, como se ve tan pequeño, pues hay que hacerlo más grande. Con la tecla S desplegamos la escala y le vamos a poner más o menos al 500%. Y ahora la vamos a bajar un poquito. Más o menos la vamos a dejar ahí. Vale, perfecto. Y ahora en esta parte, que es cuando esta pantalla sube hacia arriba, la capa texto la vamos a extender hacia la derecha. Y aquí le vamos a poner un efecto. Vamos a abrir el script de Animation Composer, que lo podéis descargar totalmente gratis. Y aquí vamos a escribir text. Y en animar caracteres, pues vamos a elegir el que más nos guste de por aquí. Yo le voy a poner este. Hacemos clic aquí donde pone in y automáticamente le aplica el efecto al texto. La voy a extender un poquito más hacia la derecha y si este marcador lo muevo hacia la derecha, pues la animación va más lenta. Vale, yo creo que ahí se ve genial. Que por cierto, este efecto también se lo vamos a poner al primer texto que hemos creado, que es este de aquí.
volvemos a abrir el script. Aquí escribimos texto, text, y le ponemos el que más nos guste. Yo le voy a poner el mismo. Hago clic en in y automáticamente se lo aplica. Y este texto quiero que empiece cuando la cámara empiece a acercarse. Lo voy a dejar por ahí, a ver qué tal se ve. Ahí se ve genial. Vamos a hacer una vista previa de todo, a ver qué nos faltaría por hacer. Vale, pues esto se ve de maravilla. A este texto también le podemos poner un efecto, pero le vamos a poner otro, diferente. Venimos a efectos y ajustes preestablecidos y aquí le podemos poner el que se llama escribir a máquina. Por ejemplo, hay un montón, podéis elegir el que más os guste. Se lo ponemos por aquí y ahora con la tecla U desplegamos los keyframes. Y cuando la cámara está llegando, ya tiene que estar empezando la animación. Vale, pero vamos a tocar aquí algunos ajustes. Por ejemplo, aquí donde pone avanzado, la suavidad queremos que sea de 100. Vale. Ya está, no le voy a tocar nada más, lo voy a dejar así. También podéis cambiar el texto. Esto se ve genial, pero todavía tenemos que arreglar algunas cosas. Fijaros aquí las sombras, qué mal que se ven, y cada vez la perspectiva se ve peor. Y lo que queremos es que en toda la animación se vean así en vertical, verticales hacia la cámara. Lo que tenemos que hacer es, aquí en el punto donde baja la cámara, si la cámara la tenemos vinculada al nulo 2, lo que tenemos que hacer es vincular también la luz a ese nulo. Porque mirad, cuando la cámara se va hacia la izquierda, la luz la perdemos por aquí. Entonces queremos que siga en todo momento la posición de la cámara. Pues la vamos a vincular a este nulo. ¿Veis? Y así las sombras siempre se van a ver en vertical. Vale, ¿qué más cosas vamos a hacer? Aquí en la capa de esta ciudad le vamos a volver a poner el efecto de CC Reptile. Y le vamos a expandir los píxeles hacia la derecha. Solo hacia la derecha. Para tapar este hueco. Vale, pues muy bien. Ahora en este nulo, con la tecla P, desplegamos la posición y con Alt más clic vamos a escribir una expresión que se llama wiggle y aquí dentro del paréntesis ponemos 1,10. Y este wiggle lo que hace es darle un efecto de como si estuvieras grabando con la cámara en la mano. Una vez que tenemos animada la cámara y todos los elementos colocados, vamos a hacer clic derecho y vamos a crear un nuevo sólido. Este va a ser el granulado. El color se lo ponemos entre blanco y negro. Si le ponemos aquí 50%, se queda justo a la mitad. Le damos a aceptar y este sólido con clic derecho lo vamos a precomponer y se va a llamar pues granulado. Y tenemos que activar transferir todos los atributos a la nueva composición. Le damos a aceptar y le vamos a poner el efecto de añadir granulado.
Aquí voy a activar la calidad completa para verlo bien. Y aquí el modo de visualización vamos a poner salida final. Aquí donde pone ninguno podemos elegir cualquiera de estos presets. Yo le voy a poner este por ejemplo. El tamaño se lo vamos a reducir un poco. Más o menos 0,4. El color activamos la casilla de monocromo. Y aquí animación la ponemos en 0 para que el ruido sea estático y no tenga movimiento. Y ahora esta capa con F4 le vamos a cambiar el modo de fusión a superponer. Y fijaros qué efecto tan chulo que nos ha creado. Vamos a desactivar la capa para verlo. ¿Veis? Nos crea esta especie de granulado que se ve genial. ¿Vale? Clic derecho, nuevo, y vamos a crear otra capa de ajuste. Y esta va a ser para los efectos. El primero que le vamos a poner es el que se llama curvas. Y le vamos a dar un poquito de contraste a la escena. Le damos esta forma a la curva, así, para darle un poco de contraste. Genial. Otro efecto que le vamos a poner es el que se llama enfocar. Y aquí le vamos a poner un valor de más o menos de 10. Porque si nos pasamos, esto enfoca la imagen, pero también la estropea bastante. Así que con un valor de 10 creo que está genial. Y otro efecto que le vamos a poner es el que se llama tiempo de posterización. Y la velocidad de fotogramas de 24 la vamos a cambiar a 12. Y ahora, para los que quieran, podéis activarle el desenfoque de movimiento a todas estas capas. A la ciudad, a los textos, a las pantallas que tenemos aquí en el centro. Les podéis activar el desenfoque de movimiento. Pero yo, para este tutorial, lo voy a dejar desactivado. Y con esto, amigos y amigas, tenemos terminado el tutorial. Si os ha servido de ayuda y si os ha gustado, podéis dejarme un buen like. Y si os gustan este tipo de animaciones, suscribiros al canal, que aquí los tutoriales no paran. Nos vemos en el siguiente vídeo.